El caso de O.J. Simpson es un ejemplo icónico de cómo la evidencia forense puede jugar un papel central en un juicio penal o civil de alto perfil. A pesar de la vasta cantidad de evidencia que había, el veredicto de no culpabilidad subrayó la importancia de la percepción pública, la defensa legal y los procedimientos adecuados en la administración de justicia. Como titulamos este vídeo La gran mentira de O.J. Simpson, y así es, me quiero referir a la serie de declaraciones y comportamientos que generaron una gran controversia y sospecha en torno a su inocencia durante el juicio por los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman. En este vídeo vamos a desentrañar todo lo que hay en torno a este caso y sobre todo mostrar la evidencia forense que culpabiliza al 100% a O.J. Simpson de ambos asesinatos. Comenzamos. Uno de los casos más famosos y mediáticos del mundo que involucra evidencia forense es el asesinato de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman, comúnmente conocido como el juicio de O.J. Simpson. Este caso no solo capturó la atención mundial debido a la fama del acusado, O.J. Simpson, sino también por la cantidad y la calidad de la evidencia forense que se presentó durante el juicio o durante ambos juicios. Los asesinatos ocurrieron el 12 de junio de 1994 en Los Ángeles, California, en el domicilio de Nicole Brown. Nicole, que era la ex esposa de O.J. Simpson, y Ronald era un amigo de Nicole Brown. En la escena se encontraron una cantidad bastante significativa de evidencia, incluyendo, por ejemplo, guantes, huellas de zapatos e incluso sangre. La sangre encontrada en la escena del crimen coincidía con la de O.J. Simpson, Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman. Fue un papel crucial en el caso ya que estaban los tres en esa misma escena. Es decir, O.J. Simpson estaba involucrado en la muerte de ambas personas. Se encontraron también manchas de sangre en el Ford Bronco de Simpson, que también coincidía con las víctimas. Uno de los guantes ensangrentado encontrado en la escena del crimen y otro guante que se encontró en la casa de O.J. Simpson también lo inculpaba. El famoso incidente en el juicio donde el guante no parecía ajustarse a la mano de Simpson, que él hizo el papel de su vida, se convirtió en un momento icónico de dicho juicio. Las huellas de los zapatos en la escena del crimen coincidían con un par de zapatos que Simpson también poseía. Pero vayamos por partes. La escena del crimen de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman fue el lugar donde ambos fueron brutalmente asesinados el 12 de junio de 1994 en Los Ángeles, California. Aunque los detalles exactos pueden variar según las fuentes y las interpretaciones de los eventos, os voy a contar hoy lo que nos dice la evidencia forense. Por tanto, la vamos a detallar. Los asesinatos ocurren fuera del condominio de la propiedad, lo que era su hogar, de Nicole Brown Simpson, en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles. Ronald Goldman, amigo de Nicole y mesero en un restaurante cercano, también fue asesinado cuando llegó a la casa de Nicole para devolverle unas gafas que se había olvidado. Nicole fue encontrada muerta en el patio trasero de su propia residencia, habiendo sido apuñalada múltiples veces, mostrando signos de una violenta agresión. Ronald Goldman también fue encontrado muerto cerca de Nicole y también había sufrido heridas de arma blanca. En la escena del crimen se encontraron los guantes, que ya hemos hablado, ensangrentados, uno de los cuales estaba cerca del cuerpo de Ronald. Estos guantes fueron una pieza crucial de evidencia durante el juicio que se mantuvo posteriormente. Se recolectaron muestras de sangre y otros rastros físicos que vinculaban la escena con O.J. Simpson, incluyendo huellas de zapatos, como hemos dicho, y otros indicios forenses. La policía respondió al reporte de los cuerpos y comenzó una investigación exhaustiva, y las circunstancias sugirieron un crimen violento, pasional y sobre todo personal,
con múltiples heridas y signos de lucha. El descubrimiento de los cuerpos y la naturaleza de los asesinatos provocaron una intensa atención mediática y pública, y el caso rápidamente se convirtió en uno de los más seguidos, televisados y debatidos en la historia criminal de Estados Unidos. ¿Y qué nos decían sus autopsias, tanto la de Nicole como la de Ronald? Pues bien, proporcionaron detalles, como siempre, cruciales sobre las circunstancias de sus muertes durante aquella noche. Nicole Brown Simpson murió como resultado de múltiples heridas de arma blanca. Se reportaron al menos 17 cortes y heridas en su cuerpo, incluyendo heridas en el cuello y en la cabeza. Las heridas fueron descritas como profundas y potencialmente mortales. Algunas de ellas indicaban signos de lucha defensiva, sugiriendo que Nicole intentó defenderse del ataque. Obviamente estaba consciente. Nicole fue encontrada en el patio trasero, como hemos dicho, de su residencia en Los Ángeles, y la escena pues mostraba esos signos de una lucha violenta y una pelea en el área cercana a su cuerpo. Ronald Goldman también murió como resultado de múltiples heridas de arma blanca, y se reportaron sobre unas 20 heridas en su cuerpo, incluyendo cortes profundos y lesiones defensivas en sus manos, es decir, tenía más lesiones incluso que Nicole, y esto nos habla de una pasión más agresiva sobre esta persona, que lo más probable es que fueran más celos que otra cosa. Las heridas indicaban una agresión severa, violenta. Ronald fue atacado mientras intentaba devolver las gafas que había olvidado Nicole, lo que sugiere que fue una víctima incidental en el crimen, es decir, estabas en el sitio incorrecto en el momento inadecuado. Como siempre, esta evidencia recogida durante las autopsias, en este caso y en otros muchos, y las investigaciones forenses a raíz de ellas, pues son esenciales para establecer los hechos y presentar la evidencia durante los juicios, en este caso posteriores. Y ahora vamos a detallar la evidencia forense que incriminaba directamente a O.J. Simpson con los asesinatos de Nicole Brown y Ronald Goldman. Esta fue crucial durante el juicio y, la vamos a detallar a continuación. Se encontró sangre que coincidía con el ADN de O.J. Simpson, de Nicole Brown y de Ronald. Las muestras de sangre se recolectaron en varios lugares, incluyendo el área alrededor de los cuerpos e incluso la entrada de la casa de Nicole. En el Ford Bronco, la policía encontró manchas de sangre dentro de este vehículo de O.J. Simpson. Las pruebas de ADN mostraron que la sangre correspondía también a Nicole, a Ronald y a O.J. Simpson, es decir, ya teníamos a las tres personas en el mismo lugar y en el mismo hecho. Por otro lado, y no menos importante, también encontramos sangre en la casa de O.J. Simpson. Manchas de sangre que fueron encontradas en la entrada y dentro de la residencia de O.J. Simpson, que también coincidían con el ADN de las víctimas y de O.J. Simpson, es decir, los tres de nuevo. Luego tenemos el tema de los guantes ensangrentados. Un guante ensangrentado que se encontró cerca de los cuerpos de Nicole y de Ronald, y este guante tenía sangre de las dos víctimas y de O.J. Simpson. Un segundo guante coincidente con el que se encontró en la escena del crimen fue descubierto en la propiedad de O.J. Simpson, y este guante también tenía manchas de sangre que coincidían con el ADN de Nicole, Ronald y O.J. Simpson. Es decir, de nuevo la evidencia fulminante, pero parece que no fue suficiente. También tenemos las huellas de los zapatos que se encontraron en la escena del crimen y coincidían con un par de zapatos Bruno Magli que Simpson, O.J., supuestamente poseía. Estas huellas fueron identificadas como del tamaño exacto de los zapatos de O.J. Simpson. También se encontraron fibras y pelos en la escena del crimen que coincidían con los de O.J., y estos incluían fibras de ropa y pelo que fueron consistentes con los de O.J. Simpson. Por otro lado, O.J. Simpson tenía un corte reciente en uno de sus dedos cuando fue interrogado por la policía, lo que coincidía con la pérdida de sangre encontrada tanto en la escena del crimen como en su propio domicilio. La persecución que hubo en el Ford Bronco blanco, en la que Simpson fue encontrado con una cantidad significativa de dinero en efectivo, su pasaporte y una carta que parecía una nota de suicidio, sugería un intento de evadir a la justicia. Pues como veis, había evidencia forense irrefutable para meter a O.J. Simpson en la cárcel para siempre. Pero durante el juicio, la defensa de Simpson, que no escatimó en gastos para eso,
argumentó que la evidencia había sido manipulada, contaminada o plantada por la policía. A pesar de la cantidad significativa de estas pruebas, evidencias forenses que apuntaban a su culpabilidad, el equipo de defensa logró convencer al jurado de que existían dudas razonables sobre la integridad de la evidencia y la investigación policial. Obviamente, la policía, por muchas pruebas que pudiera plantar, no tenían sangre de O.J. Simpson para repartirla por todos estos escenarios. El veredicto de no culpable en ese juicio no disminuyó el peso de la evidencia forense, que continuó siendo un tema de discusión y análisis en el juicio civil posterior, que ahora diremos, lo que ocurrió. La combinación de estas pruebas de ADN, guantes ensangrentados, huellas de zapatos y otras evidencias forenses constituyeron una red incriminatoria absolutamente fiel que, aunque no resultó en una condena penal, sigue siendo vista por muchos como una clara indicación de la culpabilidad de O.J. Simpson. Y esta evidencia forense lo único que dice es que O.J. Simpson mató a Nicole y a Ronald. El equipo de abogados que defendió a O.J. Simpson en su juicio penal, porque hubo uno penal y uno civil, pero en el penal por los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman, era conocido como el Dream Team. Este grupo estaba compuesto por algunos de los abogados defensores más buenos, prominentes y experimentados de todo Estados Unidos, y os voy a destacar su equipo de defensa. Los abogados principales, entre los que se encontraba Robert Shapiro. Shapiro fue uno de los primeros abogados en unirse al equipo de defensa de Simpson. Es conocido por su habilidad para negociar y su amplia experiencia en casos criminales de alto perfil, y jugó un papel crucial en la estrategia legal inicial. Por otro lado, teníamos a Johnny Cochran, que se unió al equipo más tarde en el proceso y se convirtió en el abogado principal durante el juicio. Este era conocido por su elocuencia, su habilidad para conectar con el jurado, importante, y él fue el que pronunció una famosa frase que dijo que si no encaja, deben absolver, en referencia sobre todo a esos guantes ensangrentados. Lee Bailey era un abogado defensor experimentado y conocido sobre todo por su participación en varios casos de alto perfil de Estados Unidos. Jugó un papel clave en el contrainterrogatorio de los testigos de la fiscalía y en desafiar la credibilidad de los investigadores policiales, y lo hizo francamente bien. Alan Dershowitz, profesor de Derecho de Harvard y reconocido abogado defensor, fue parte del equipo también de Simpson en calidad de consultor de apelaciones. Este aportó su expertise en la teoría legal y en las estrategias de apelación. Robert Kardashian, padre de la famosa Kim Kardashian y amigo cercano a O.J. Simpson, fue una figura clave en el equipo de defensa. Este abogado no tenía la misma experiencia en litigios criminales de alto perfil como este que otros miembros de su equipo, pero su presencia y apoyo emocional eran importantes para O.J. Además, su participación en el caso lo llevó a una mayor notoriedad pública y ahí cogió fama Robert Kardashian. Pero que no se nos olvide que estaban defendiendo a un asesino. Carl Douglas, asociado de Johnny Cochran, jugó un papel importante en la investigación y preparación de dicho caso. Él estuvo involucrado en gran parte del trabajo de campo y en la estrategia general de la defensa. Y por último, mencionaros a Shawn Holley, que era otra asociada de Johnny Cochran y participó activamente en la defensa, trabajando en la preparación sobre todo de testigos y en la estrategia legal. El Dream Team utilizó una variedad de estrategias para defender a O.J. Simpson, en la que argumentaron que la evidencia de ADN había sido manipulada, contaminada o plantada por la policía. Particularmente atacaron la credibilidad del detective Mark Fuhrman, alegando que tenía motivaciones racistas y que había plantado evidencia, que esto fue clave en este caso. Las motivaciones racistas cambiaron el devenir del caso de O.J. Simpson. La defensa se centró en generar dudas razonables en la mente del jurado sobre esta culpabilidad que tenía O.J. Por tanto, la combinación de estas habilidades y experiencia de estos múltiples abogados, buenísimos abogados, junto con su capacidad para generar las dudas razonables sobre la evidencia forense que presentó la fiscalía, resultaron en el veredicto de no culpable para O.J. Simpson en el juicio penal. Y esto, como siempre digo, un juicio no gana quien tenga la razón o realmente tenga la evidencia forense, sino el que más convincente es. Y en este caso, absolutamente me da la razón.
El juicio de O.J. Simpson comenzó el 24 de enero de 1995 y se transmitió en vivo, capturando la atención de millones de personas en todo el mundo. El equipo de defensa de Simpson, el Dream Team, incluyó a estos abogados de renombre. El veredicto fue que, a pesar de la cantidad considerable de evidencia forense que ya hemos apuntado, y que apuntaba sobre todo a la culpabilidad de O.J., fue declarado no culpable el 3 de octubre de 1995. La defensa de Simpson argumentó que la evidencia había sido manipulada, como hemos dicho, y contaminada, y planteó las dudas sobre la integridad de la investigación policial. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático con una cobertura constante y análisis incluso en tiempo real. El caso expuso tensiones raciales en Estados Unidos y generó debate sobre el sistema de justicia penal y la brutalidad policial. Supieron manejarlo perfectamente. El juicio de O.J. Simpson ha sido objeto de numerosos documentales, libros y series de televisión, consolidando su lugar en la cultura e historia popular. El caso de O.J. Simpson es un ejemplo icónico de cómo la evidencia forense puede jugar un papel central en un juicio penal de alto perfil. A pesar de esta vasta cantidad de evidencia, el veredicto de no culpabilidad subrayó la importancia de la percepción pública, la defensa legal, súper buena en este caso, y los procedimientos adecuados en la administración de justicia. O.J. Simpson afirmó que estaba en su casa durante el tiempo en el que ocurrieron los asesinatos y era su coartada. Pero esto, tuvo muchísimas contradicciones y testimonios que dijeron y cuestionaron su ubicación exacta en ese momento, por tanto no probaba nada. El momento crucial del juicio fue cuando Simpson intentó ponerse el guante ensangrentado encontrado en la escena del crimen y parecía que no le quedaba bien. La defensa utilizó esto para argumentar que Simpson no podía ser nunca el asesino. Y la famosa frase, como ya hemos dicho, de Cochran: si no encaja, deben absolver. Esto se convirtió en un lema. Sin embargo, se argumentó que la rigidez del guante era debido a la sangre seca y la utilización de guantes de látex bajo los guantes de esa prueba pudieron haber afectado la forma en el que le quedaban, y obviamente también hizo el papel de su vida O.J. Simpson en este juicio. El 17 de junio de 1994, acordaros que Simpson se convirtió en el centro de una persecución televisada a nivel nacional cuando se negó a entregarse a la policía y fue encontrado en un Ford Bronco, que ya hemos hablado de él, blanco, conducido por su amigo Ol Collins. En el vehículo, Simpson llevaba un pasaporte, un disfraz y una cantidad considerable de dinero en efectivo, lo que sugería que planeaba huir. Durante la persecución, Simpson sostuvo una nota que parecía una carta de suicidio, como ya hemos dicho, pero no llegó a ningún lado. Simpson hizo varias declaraciones y mostró comportamientos que parecían inconsistentes o sospechosos. Por ejemplo, él cambió su historia sobre ciertos eventos, bastantes eventos, y dio respuestas evasivas durante todos los interrogatorios, por tanto no decía la verdad. Aunque la defensa de Simpson argumentó hasta la saciedad que la evidencia de ADN había sido manipulada y contaminada, sabemos los expertos forenses que las pruebas indicaban que la sangre de Simpson estaba en la escena del crimen, en su propio vehículo y en su casa. Y la sangre de las víctimas estaba también en esos mismos sitios, vehículo y casa. Simpson negó cualquier implicación, que era lo normal, y eso contradijo a la evidencia presentada, cosa que no debería de ocurrir jamás. Siempre la evidencia forense es irrefutable y exhaustiva, y no tiene opinión, cosa que Simpson obviamente no quería pasar el resto de su vida en prisión. La gran mentira de O.J. Simpson encapsula todo lo que realizó este personaje. No fue sincero durante la investigación ni el juicio, y nos lo dice la evidencia forense. Aunque fue absuelto en el juicio penal, muchos, en ese momento, tanto como en el paso del tiempo, en retrospectiva, creemos que la evidencia forense apuntaba a su culpabilidad. En el juicio civil posterior, Simpson fue encontrado responsable de las muertes y se le ordenó pagar una indemnización significativa a las familias de las víctimas. Es decir, al final sí fue culpable, pero no tuvo la misma pena, que eso es lo que hace el tener muchísimo dinero, porque es así. Lo hagamos como lo hagamos. Puede salir bien, puede salir mal, pero con un buen equipo de abogados, de peritos judiciales, realizando informes que obviamente presenten otras pruebas contrarias, en este caso a la fiscalía,
pueden acabar de esta manera. La absolución de O.J. Simpson en el juicio penal generó divisiones en la opinión pública y se siguen dividiendo, y sobre todo debates sobre la raza, la justicia y la celebridad en Estados Unidos. Este caso es un ejemplo destacado de cómo la evidencia forense sabe lo que ocurrió realmente, pero la percepción pública interactúa en el sistema de justicia penal. La afirmación de que O.J. Simpson mató a Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman nos basamos para decirlo en la evidencia forense. Y esto no es una interpretación, porque esto no se sostiene a lo mejor comúnmente ni públicamente. Pero obviamente los expertos forenses en evidencia sabemos que la evidencia es absolutamente imparcial y que nos dice lo que ocurrió. Y en este caso, O.J. Simpson mató a Nicole Brown y Ronald Goldman.